tomar la lectura y vamos a mirar las exhortaciones finales o las recomendaciones finales que hace el apóstol en esta carta. Verso 12 del capítulo 5 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, llegamos al final de la carta. Es un manantial insondable de exhortaciones, recomendaciones, enseñanzas para nuestras vidas. Es la única manera de crecer, no hay otra manera. La carta, el apóstol nos ha dicho: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. No existe otro alimento espiritual. No es el consejo humano, no son los mensajes de superación lo que nos hacen crecer, es la palabra la que nos hace crecer. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted lo cree y lo vive, usted va a ser un creyente que va a crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Estas son las últimas palabras escritas por el apóstol a los creyentes. Palabras que tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Exhortarlos y testificarles, animarlos y confirmarlos en la fe, aconsejarlos y asegurarlos respecto a su fe. Fe que llega a ser mucho más preciosa que el oro, la cual se prueba con fuego, pero que debe ser probada, debe ser purificada. En muchas ocasiones por la prueba debe ser purificada. Y que esa fe es la que nos sostiene en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo no cristiano. Recuerde, el justo vivirá por la fe, pero no es la fe natural, no es la fe en la fe, es la fe en la palabra de Dios. Uno ve usualmente en las redes sociales mensajitos acerca de tener fe, tener confianza, pero esa fe es una fe natural, es una fe puesta en el lugar equivocado, porque es una fe puesta en usted mismo, en su capacidad, en su potencial, en sus habilidades. Eso contradice lo que la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No confiéis en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. No es la fe en el hombre, no es la fe en usted mismo, no es la fe en el político, el estadista, el gobernante, no es la fe en eso, es la fe en Cristo, en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El mismo apóstol lo dice, hablando acerca de ello. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os hemos anunciado. Su fe tiene que estar anclada, soportada, basada en la palabra inerrante, infalible, inequívoca, autoritativa, viva y eficaz, que es la palabra de Dios. No existe otra base. Hoy vamos a mirar entonces estas últimas exhortaciones que el apóstol hace, y vamos a bosquejar estos versículos de una forma sencilla. En primera instancia vamos a mirar la permanencia en la verdadera gracia, según el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, permaneciendo en la verdadera gracia. En segunda instancia, seguros de nuestra elección, versículo 13,
La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí subraye, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Nosotros tenemos que tener firmeza y claridad de nuestra elección. Y número 3, verso 14, seguros de nuestra posición. ¿Cuál es la posición que tenemos? Versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en, eso es posición, en Jesucristo. Así que permaneciendo en la verdadera gracia, seguros de nuestra elección y seguros de nuestra posición, el apóstol está terminando su carta. Miremos entonces el versículo 12, permaneciendo en la verdadera gracia. El texto es claro: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Aquí es claro, el apóstol no simplemente les está predicando, no simplemente les está hablando, no, los está amonestando, los está exhortando y les está testificando con un propósito. Todo lo que él ya ha dicho en estos capítulos, 5 capítulos, tiene un propósito: amonestarlos, exhortarlos, alentarlos, para que ellos afirmen, se den cuenta y sean conscientes de que hacen parte, están participando de la verdadera gracia de Dios. Y cuando el apóstol le coloca ese verdaderamente, es porque hay una gracia que no es verdadera, una gracia que los hombres han tergiversado, que no es gracia. Pero hay que tener muy claro que es la gracia de Dios. La epístola entonces que Pedro está terminando aquí, que termina con los saludos como es costumbre, esos saludos continúan con el tema de la epístola. Es decir, no hay un corte radical, sino que hasta las últimas palabras, hasta el saludo final, hasta ya la despedida, Pedro sigue insistiendo en temas de fondo, en temas doctrinales. Él sigue insistiendo en la verdad de la gracia de Dios y los está motivando a ellos para mantenerse en la gracia de Dios. Para una iglesia que estaba asediada, rodeada de ataques, tanto de adentro como de afuera. Entonces, en medio de esa persecución, la iglesia debe pararse firme en la fe, en donde está, sostenidos única y exclusivamente por la gracia. ¿Y cuál es la misión de esos líderes? ¿Cuál es la misión de esa iglesia? Proclamar el evangelio de la gracia. Estamos en el día de la gracia. Las puertas están abiertas, la puerta está abierta. Dios sigue haciendo obras en la vida de los hombres, sigue llamando a los pecadores. Aún el día de la gracia no ha terminado y la iglesia es quien debe proclamar al mundo, testificar al mundo acerca de la gracia de Dios, así como deben prepararse también para presentar defensa ante todo aquel que lo requiera. Cada creyente de esta iglesia debe estar preparado, listo, dotado para defender la doctrina, argumentar acerca de la gracia en la cual vivimos y predicar la gracia de Dios. ¿A quién? Al mundo. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid comprar sin dinero vino y leche. Es el día de ¿qué? De la gracia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Día de la gracia. Todos los que están cargados y cansados y trabajados, vengan a mí que yo los haré ¿qué? Descansar. Ese es el día de la gracia. ¿Hasta cuándo? No sabemos, pero la iglesia es la encargada de predicar esa gracia. La gracia es la palabra constante en todas estas cartas. La gracia es el medio que Dios usa para que nosotros seamos ¿qué? Salvos. Y recuerde, esa gracia es el don inmerecido. No es la gracia el mérito humano, la capacidad humana, el poder humano, no. La gracia es el don no merecido que el hombre recibe por medio de el canal de la fe, recibe la gracia soberana de Dios.
Ahora, el apóstol estaba enfatizando aquí, vuelva allí al versículo 12, que esa gracia es la gracia en donde nosotros permanecemos. Lea la última parte del texto, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Los manuscritos más antiguos de este texto dice, en la cual estáis firmes en esa gracia, en esa gracia. Pedro entonces parece tener en mente las palabras del apóstol Pablo. Es decir, están conectados por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pedro, es el mismo Espíritu que inspiró ¿a quién? A Pablo. Y hablando respecto a la gracia de Dios, Pablo dice algo muy similar a lo que Pedro dice respecto a la gracia. Váyase a Romanos capítulo 5, el versículo 2. Cuando Pablo escribe estos versículos, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 2 del capítulo 5, hablando precisamente de la gracia de Dios, dice, leamos desde el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el verso 2 dice, por quien también, por Cristo, tenemos entrada. Escuche, tenemos entrada, queriendo decir con eso que hay quienes están afuera, porque una entrada es para entrar, una entrada es para incorporarse en un espacio. Entonces él dice, por medio de Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estáis ¿qué? Estáis firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Son las mismas palabras que Pedro está diciendo. Que permanezcan firmes ¿en qué? En la verdadera gracia. Pablo está diciendo exactamente lo mismo, que en esa gracia nosotros permanecemos ¿qué? Firmes en la fe y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero el mensaje aquí es claro, usted y yo tenemos que permanecer firmes en la gracia. Pedro entonces habla de una verdadera gracia. Un teólogo llamado Alfred Bergel escribe estas palabras: la gracia en la que estamos debe ser verdadera y nuestra estancia en ella también verdadera. Entienda el sentido de estas palabras. La gracia en la que estamos debe ser verdadera. Por eso Pedro dice que deben estar firmes en la verdadera gracia. Y su posición o su estancia en ella también debe ser verdadera. Porque hay quienes están en la verdadera gracia, pero ellos no están verdaderamente allí. Entonces deben haber las dos. Yo debo estar en la verdadera gracia, pero si estás en la gracia, debes estar verdaderamente en ella. La gracia no son pensamientos y prácticas distintas de lo que la Escritura presenta. Yo debo tener muy claro qué es la gracia de Dios para no abusar de ella. La gracia no son filosofías, la gracia no son pensamientos superiores, la gracia no son huecas sutilezas. Váyase a Colosenses, capítulo 2. Los colosenses estaban siendo incitados a dejar la gracia y vivir por otras cosas. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, que creyendo que estamos viviendo bajo la gracia de Dios, terminamos viviendo una vida religiosa, una vida legalista o una vida liberal. Pero ¿cuál es la verdadera gracia? Pablo le escribe a los colosenses, el verso 8, les dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿quién? Según Cristo. La gracia no son filosofías huecas, no son filosofías sutiles, no son conocimientos superiores como lo hicieron en aquel tiempo, no son pensamientos simplemente quieren impresionar. No, eso no es la gracia.
Pero la gracia tampoco son prácticas basadas en figuras o sombras o tradiciones del Antiguo Testamento. Hay quienes se están volviendo ¿a qué? Al judaísmo. No ve por allí personas que en aras de abrazar la gracia están volviendo ¿a qué? A la ley, volviendo a los rituales, volviendo a los objetos, queriendo ser más espirituales porque están por allí utilizando elementos del antiguo pacto y diciendo que es que allí es donde está la verdadera gracia. En el versículo 16 y 17 de este mismo capítulo, Pablo también les dice a ellos: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Aquí está hablando de fiestas, luna nueva, días de reposo. Entonces hay creyentes hoy que se están volviendo a los rudimentos y se están volviendo a ser judaizantes, creyendo que van a abrazar la verdadera gracia. Eso no es gracia. Eso era la sombra de lo que había de venir. Todo cuerpo produce una sombra. Si usted sale allí al campo y el sol refleja sobre usted sus rayos, usted produce una sombra. Esa sombra, aquí dice el apóstol que todo lo del Antiguo Testamento era esa sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros no estamos siguiendo una sombra, nosotros estamos siguiendo a Cristo. Cristo ya se manifestó, ya vino y habitó entre nosotros, tenemos su palabra. Nosotros no estamos siguiendo figuras o sombras, estamos siguiendo a Cristo real. En el versículo 18, el apóstol también indica que no son pensamientos místicos. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente ¿qué? Carnal. No es que yo tengo comunicación directa con los ángeles, es que yo sé el lenguaje de los ángeles, es que Dios me envió un ángel para que me diga. ¿Cómo así? ¿Usted ve ángeles? Sí, claro. Entonces crean toda una mística alrededor de eso. Visiones, pensamientos. Eso no es la gracia, esa no es la verdadera gracia. O como algunos creyeron de forma equivocada allí en la iglesia, que la gracia era un pasaporte para pecar, a lo cual Pablo les respondió. Pero Romanos capítulo 6, el verso 1, léalo conmigo por favor. Pablo hace una pregunta y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Vamos a seguir pecando porque tenemos un Dios de gracia y de misericordia y de bondad? ¿Y qué responde el apóstol? En ninguna manera, en ninguna manera. La gracia no es un pasaporte o una visa para seguir viviendo una vida libertina, una vida de pecado, porque a mí me está cubriendo la gracia de Dios y Dios pasa por alto todo. No, no, eso no es gracia, eso es libertinaje. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. ¿Por qué? El apóstol lo explica allí en los versículos que continúan. Hay una razón para ello. Dice la Escritura: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque es que hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en vida, ¿qué? Nueva. Esa es la gracia de Dios. La gracia no es para que usted y yo sigamos en el pecado, para que sigamos en la vida antigua, sino que la gracia hace que nosotros podamos morir con Cristo, ser sepultados con Cristo, resucitar con Cristo para vida nueva, y usted y yo podamos decir como dijo el apóstol: ya no vivo yo no vivo ya, sino que Cristo vive en mí, y lo que antes yo hacía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Basta ya de la vida antigua. Esa no es la gracia que muchos están usando. Salvo para siempre salvo.
la gracia me cubre, entonces yo hago lo mío. No, eso no es gracia. Pedro entonces empieza su epístola con la gracia de Dios. Note usted, vuelva allí al versículo 12 del capítulo 5 de Primera de Pedro, y Pedro empieza su epístola con la gracia. Si usted lee el verso 2 del capítulo 1, la epístola comienza con la gracia. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia. La carta comienza con la gracia y termina con la gracia. ¿Sabe por qué? Porque todo es por gracia. Todo es un regalo, todo es una dádiva, todo es un don inmerecido. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. La carta comienza con la gracia y termina con la gracia. Tu salvación comienza con la gracia y terminará con la gracia. Tu vida hoy es sostenida por la gracia de Dios. Pablo dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Aquí estamos es por pura gracia. No hemos hecho nada. Y el Señor nos ha salvado, nos sostiene y nos ha prometido estar con Él para siempre, solo, única y exclusivamente por la gracia. Así que la carta comienza con la gracia y termina con la gracia. Y durante los 5 capítulos, Pedro está mostrando la gracia de Dios en la vida de los creyentes. Mire brevemente capítulo 1 y usted me dirá si esto es por gracia o no es por gracia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso 3 del capítulo 1, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Yo le pregunto, ¿eso es por gracia o no es por gracia? ¿Por gracia? Lo hizo renacer a usted, estando muerto en delitos y pecados, le dio vida. Pregunto, ¿eso es gracia o no es gracia? Pero siga leyendo. Dice el verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pregunto, ¿esa salvación es por gracia o no es por gracia? Claro que es por gracia. Y si usted sigue explorando cada uno de los textos de estos capítulos, usted va a ver la gracia soberana derramada en la vida de esos creyentes. Solamente con leer el verso 9 del capítulo 2, mire a ver si eso es por gracia o no es por gracia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Pregunto, ¿eso es gracia o no es gracia? Eso es gracia, pura gracia. Ahora Él lo llama a usted real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿De dónde sale todo eso? Gracia. Entonces el apóstol, vuelva allí al verso 12 del capítulo 5, le dice a usted y me dice a mí: usted debe permanecer en la ¿qué? En la verdadera gracia. Te pregunto, ¿estás en la gracia de Dios? ¿O te estás queriendo ganar esta salvación? ¿Estás haciendo esfuerzos humanos para ser más bueno? Más bueno que Cristo, imagínense. No, es que yo hago esto y esto para ser acepto. No, Efesios 1 dice que nosotros fuimos aceptos en el amado. No es por ti, no es por mí. Mis méritos, mis obras, mi trabajo no alcanzan para llenar las expectativas de Dios. Entonces te pregunto, ¿estás descansando en la gracia? ¿Reconoces cada mañana que eres un ser frágil, incapaz, pecador por naturaleza, que todavía estamos bajo este cuerpo que Pablo en Romanos 7 dice, este cuerpo de muerte, de humillación, y que todavía en nosotros hay deseos pecaminosos que batallan contra el alma, pero que es por pura gracia y misericordia que el Espíritu Santo produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, y es por la obra de Él en mí que yo puedo sentir desprecio por el pecado. No es por mí, sino por la gracia de Dios en mí que me hace repeler eso. ¿Reconocemos eso?
Reconoces cada mañana que tus esfuerzos no son suficientes y que es la pura gracia de Dios, que Dios renueva cada mañana para que tú puedas entrar en el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, que eso es por gracia, y que estás caminando hoy después de 10, 15, 20, 30 y 40 años de vida cristiana por pura gracia, y que eso te hace sentir pequeño y de reconocer que tú no eres mejor que nadie, ni más hábil que nadie, ni más capaz de nadie, o porque tú eres el hijo consentido del Señor y Dios tiene preferencias contigo. Ninguna de esas. Es por gracia, por pura gracia. El segundo elemento en el verso 13 nos muestra entonces, después de afianzarnos en la gracia, estar seguros de nuestra elección. Seguros de nuestra elección. Lea el verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. La referencia que el apóstol hace aquí respecto a Babilonia corresponde a una iglesia en Roma, según Apocalipsis capítulo 17 y el capítulo 18. Pero escuche bien esto. Aquí el apóstol, de igual manera como habló de la gracia al inicio y al final de la carta, él también nos ha venido hablando de la elección desde el principio de la carta, y está terminando la carta confirmando nuestra elección, porque usted y yo tenemos que estar seguros, escuche, seguros de nuestra salvación. Porque un creyente que no está seguro de su salvación, porque todavía tiene dudas que si llegara a morir, entonces, ay, ¿yo para dónde me voy a ir? Yo no sé. La verdad, pastor, es que no sé. Como que yo voy a despertar o voy a abrir los ojos allá y no sé a dónde llegué. Que Dios tenga misericordia de mí. Eso sería catastrófico. Si usted en este momento no sabe si es salvo o no es salvo, si tiene la seguridad de la salvación o no. Aquí lo que la palabra de Dios está diciendo es: ustedes deben estar seguros de su elección. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Aquí el apóstol, de igual manera, como habló de esa gracia, entonces está hablando de la elección. Note usted que la carta comienza hablando de la elección. Váyase al capítulo 1 de la carta. En el versículo 2, solamente en el versículo 2 del capítulo 1, Pedro ya está hablando de la elección. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos. Wow. Y termina la carta diciendo entonces, hablando de la elección, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Eso es que tiene que ser muy importante, que usted sepa si ha sido elegido. Son las mismas palabras, escuche bien esto, las mismas palabras de aliento que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Esa doctrina de la elección soberana de Dios es la misma que presenta Pablo a los tesalonicenses. Váyase a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 13 al 15. Son las mismas palabras que el apóstol Pablo va a hablar. Dice el versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por nuestra o por carta nuestra.
¿De qué estamos hablando aquí? Que las mismas palabras que dice Pedro las está diciendo Pablo y nos está diciendo: usted tiene que estar firme y tiene que estar sabiendo que usted ha sido elegido, ha sido escogido, que hay gente mejor que usted, que hay gente más capaz que nosotros, pero a Dios en su soberanía le plació ¿qué? Escogernos, elegirnos. Charles Spurgeon hace un comentario de este texto. Si no hubiera ningún otro texto en la Sagrada Escritura, excepto este texto, dice Charles Spurgeon, pienso que todos deberíamos estar obligados a recibir y reconocer la verdad de esta grandiosa y gloriosa doctrina de la eterna elección que Dios ha hecho de su familia, los hijos, en la fe. Pero parece que hay un prejuicio muy arraigado en la mente humana en contra de esta doctrina. Hay oposición a esta doctrina. Y aunque la mayoría de las otras doctrinas son recibidas con gozo, con complacencia, parece ser que algunos desprecian esta doctrina y descartan con frecuencia esta doctrina de la elección soberana. Pero la única y gran verdad es siempre la Biblia, y únicamente la Biblia. Y si yo pudiera demostrar esto basándome en todos los libros de la cristiandad para comprobar esta verdad, no lo creeríamos más de lo que usted y yo creemos en lo que dice la palabra de Dios. Hay textos en la Escritura, dice Charles Spurgeon, textos que podemos leer a fin de que sean lo suficientemente convencidos para que no haya lugar a dudas si es que en verdad usted no cree en lo que la palabra de Dios dice acerca de la elección. Permítame entonces mencionar un catálogo de textos en los que el pueblo de Dios es llamado elegido. Naturalmente, si el pueblo de Dios es llamado elegido, debe haber una elección. Si la Biblia dice que ha sido elegido, es porque hay una elección. Si Jesucristo y sus apóstoles estaban acostumbrados a describir a los creyentes por medio del título de elegidos, ciertamente debemos creer que lo eran, pues de lo contrario el término elegido no significaría nada en las Escrituras. Y él agrega, Jesucristo dice: y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días, dice la Biblia. También dijo el Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero no podrán. Pero también dice Jesús: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, a sus escogidos. Pero también agrega: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Podríamos seleccionar muchos más otros textos que hablan de los escogidos, los elegidos, que contiene la palabra, y que lo dice de otras maneras: elegidos, escogidos, preordenados, designados, o como lo dijo Jesús cuando habló de su rebaño: yo tengo unas ovejas que el Padre me ha dado, a ellas debo traer. Así que a través de estas epístolas nosotros somos llamados constantemente los elegidos. Y en su carta a los Colosenses, Pablo dice estas palabras: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Colosenses 3:12. Cuando Pablo le escribe a Tito, se llama a sí mismo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Tito 1:9.
Pedro también dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Y si vamos a la carta de Juan o al Evangelio de Juan, encontramos que él también habla en esos términos. Cuando escribe en su segunda carta, él dice, el anciano a la señora elegida. Y habla más adelante y dice, tu hermana la elegida. Segunda de Juan 1, 1 y 13. Y sabemos también dónde está escrito, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Ello nos trae y nos confirma entonces que no es un solo versículo, porque cuando basamos una doctrina en un solo versículo no tiene sustento, pero la Biblia muestra de principio a fin que Dios nos ha elegido por su gracia y su misericordia. Pero ¿qué produce la elección en nosotros? Saber que, como dice el apóstol aquí, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Qué produce eso en usted? ¿Qué debe producir en nosotros? Ahora, esta doctrina es para los salvados, para que sean confortados, alentados y sientan la gracia soberana de Dios, que aunque, como Pablo dice, yo era un perseguidor, era un blasfemo, pero fui llamado a misericordia. Lo único que la gracia soberana y la elección soberana producen en alguien es que agradecimiento, gratitud, porque yo no he hecho nada. Yo no hice nada para merecerlo, pero a Él le plació, como dice Efesios capítulo 1, que Él nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay muchos hombres, dice Charles Spurgeon, retomo la nota, que confunden completamente la doctrina de la elección. ¿Cuántos no hay que se han dicho a sí mismos, yo soy elegido, yo soy elegido, yo soy un salvado? Pero con ambas manos han hecho la maldad. Rápidamente han corrido a todo lo inmundo. Les digo que ha habido miles de personas que han ido a la ruina por entender de manera equivocada esta doctrina, que han dicho, Dios me ha elegido para el cielo y para vida eterna, pero a ellos se les ha olvidado que esta elección, escuche bien, esta elección que Dios ha hecho, la ha hecho mediante la santificación y mediante la fe en la verdad. ¿Cómo nos ha elegido? Vuelva allí al texto, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por medio, a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No se le debe olvidar eso a usted y a mí. Tenemos que tenerlo claro. Nosotros hemos sido elegidos, escogidos mediante la santificación y la fe ¿en qué? En la verdad. Es un hecho que tenemos que tener claro. Nunca piense que usted y yo somos elegidos fuera de la santificación, fuera de la fe salvadora. ¿Qué significa eso? No diga yo soy un elegido pensando que puede seguir viviendo en el pecado. No puede decir eso. Si Dios lo llamó a usted, si Dios lo eligió a usted, usted va a ser santificado también. Usted va a ser santificado, porque el texto lo dice claramente, que nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo sé yo entonces que soy un escogido? ¿Cómo sabe usted que es un escogido? ¿Por qué? Porque usted y yo perseveramos ¿en qué? En la santificación progresiva. Porque estamos en procura, en búsqueda de la santidad de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor.
Sería contraproducente que Dios lo llame a usted y no continúe la obra en usted, como ya lo vimos en antiguas ocasiones, y no continúe en el proceso de ¿qué? De santificación. Los elegidos de Dios son santos. Repito, los elegidos de Dios son santos. Entendiendo algo, que hay dos conceptos en cuanto a la santidad: santidad posicional y santidad progresiva. Santidad posicional, Dios ya lo ve santo a usted en Cristo, ya lo ve santo, ya lo ve perfecto, ya lo ve en los lugares celestiales. Santidad posicional, pero hay una santidad progresiva, que es lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted todos los días, perfeccionándolo. El Dios que lo eligió, lo llamó a usted, entonces lo santificará progresivamente hasta que usted y yo lleguemos a la santificación posicional y colocarnos perfectos en Cristo. Pero no te dejará a medias. Así que los elegidos de Dios son santos, no son puros, no son perfectos, no son sin mancha, pero cuando mira su vida en conjunto, son personas santas, son marcados y son distintos a los demás, y ninguna persona tiene el derecho de considerarse elegido excepto en santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y el mandamiento es: sé santos porque yo soy santo. Si ustedes caminan en el temor de Dios, dice Charles Spurgeon, tratando de agradar a Dios y obedeciendo sus mandamientos, no tengan la menor duda, y voy a repetir esto: si ustedes caminan en el temor de Dios, tratando cada día de agradarlo y obedecer sus mandamientos, si usted se levanta y lo primero que hace es: gracias Dios, Padre, ayúdame a agradarte en este día. Si usted en el día a día, usted está caminando y en su corazón usted está en procura de guardar los mandamientos y de agradar a Dios, no tenga la menor duda de que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, porque usted no podría hacer eso si usted no ha sido elegido. Usted no podría estar en procura de la santidad, usted no podría estar en procura de agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos si Él no produjera en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. No puede hacerlo. Entonces, una confirmación de que usted ha sido llamado, usted ha sido elegido, es porque en usted hay un deseo profundo todo el tiempo de ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hay un deseo profundo de ser imitadores de Cristo como hijos amados. Si tú, como un pecador, miras a Jesucristo el día de hoy y dices: nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro, entonces tú eres un elegido. Si tú reconoces que eres un hombre pobre de espíritu, carente, y lloras por tu necesidad, y lloras porque sabes que todavía estás en este cuerpo de muerte, y lloras cuando pecas contra Dios y cuando le ofendes a Él, y sientes que el Espíritu Santo te redarguye y sientes tristeza y dolor, entonces hay una elección. Si te abandonas en las manos de Cristo, eres un elegido. Si vienes a Dios sin ninguna obra en tus manos, sin ninguna capacidad en tus manos, eres un elegido. Si confías en Él y si amas a Dios con todo tu corazón, así llegues a pecar, Dios colocará en ti un abogado, porque dice la Biblia: hijito, les he escrito esto para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Elegido no quiere decir que no vas a fallar.
Elegido no quiere decir que no vas a tropezar. Elegido no quiere decir que en algún momento vas a tropezar y a pecar. No, elegido es que cuando caigas, mires hacia arriba, hacia tu Padre Celestial, y Él que te levantes. La Biblia dice: muchas veces cae el justo, pero Jehová lo levanta. Tórrese fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será que levantado. Si tú lo primero que haces cuando caes es buscar a tu Padre Celestial, es porque has sido llamado. Finalmente, hermanos, vuelvo allí a Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 14. Seguro de nuestra posición. ¿Estás seguro de tu elección? ¿Estás seguro que estás en santificación progresiva y creyendo en la verdad? Cuando tú dices: la única alternativa, pero ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando el Señor les dice: váyanse, ellos dicen, Pedro dice: pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso lo dice un ¿qué? Un elegido. Los otros se fueron, este se quedó. ¿Por qué? Porque había sido llamado, había sido elegido, había sido escogido. Mira, un escogido, así lo echen de la iglesia, él no se va. Él no se va. Se mete por debajo de la puerta. No, a mí no me van a echar de aquí, olvídese. Porque él sabe que ha sido llamado. Pero debe haber una seguridad en nuestra posición. Verso 14: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Aquí hay dos cosas: un encargo y una bendición. Un encargo y una bendición. ¿Cuál es el encargo? Saludaos unos a otros con beso de amor. Él termina estas palabras: saludaos los unos a los otros con beso de amor. ¿Sabe de qué está hablando aquí? De la necesidad del amor fraternal. El que está en Cristo, es un discípulo de Cristo y tendrá amor por Dios y por su prójimo. La obligación del amor fraternal es un mandamiento en la iglesia. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo los he amado. Ya el apóstol les enseñó en los versículos anteriores el propósito por el cual Dios los había purificado a ellos. ¿Para qué fuimos purificados? Verso 22 del capítulo 1: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Para qué fuimos purificados? Para que nos amemos. Esa es la recomendación final. Sin amor podemos hacer lo que quiera, pero eso no tendrá valor. En 1 Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas angélicas y conociese todos los misterios y todos los secretos, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y empieza a describir el amor. Pedro está conectado en el mismo espíritu de Pablo y está diciendo aquí, finalmente: salúdense, hermanos, unos a otros con ósculo de amor. ¿De qué está hablando? Ámense, ámense. Y lo último, un encargo y una bendición. La bendición que dice: paz a todos los que estáis en Jesucristo. Paz a los que están ¿en quién? En Cristo. Aunque los destinatarios se encuentran en una ciudad bajo persecución, aunque los destinatarios están siendo perseguidos y están atribulados y hacen parte de una ciudad, esos destinatarios tienen otra posición. ¿Están en quién? En Cristo. Recuerde que usted es boliviano. Recuerde que usted tiene una ciudadanía, pero que usted tiene una ciudadanía espiritual. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. Nosotros hacemos parte de este mundo, pero antes de estar en este mundo, nosotros estamos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Entonces allí caen todos los gentilicios,
caen todas las culturas, caen todas las costumbres, los hábitos. Es que así somos los... No. Si usted todavía piensa que usted es y se comporta como se comporta, porque es que así son los, está equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos ¿en quién? En Cristo. Y eso cambia las cosas. Eso cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ser, cambia la manera de conducirnos. El Señor les dice finalmente, ¿cuál es la bendición que hoy tenemos nosotros? El mandamiento, el encargo es: ámense, dice Pedro al terminar su carta. Pero ahora les dice, ¿cuál es la bendición? La bendición es que tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. No tengan miedo. Ustedes tienen la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Esa es la bendición final para unos creyentes que estaban huyendo, perseguidos en las cuevas, huyendo, pero les dice: la paz de Dios en la vida de ustedes. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. El que tiene la paz de Dios, aún en turbulencia, puede estar ¿qué? Tranquilo, reposado, sosegado, confiado en que Dios tiene el control de todas las cosas. Una conclusión final, hermanos, en esta mañana. Todos estos privilegios de la despedida final que Pedro está haciendo aquí producirán en nosotros, uno, gratitud. Por gracia sois salvos. Gratitud. Hemos sido escogidos, elegidos en Cristo. Gratitud. Pero también producirá firmeza en cada uno de nosotros. Si tú estás seguro de tu salvación, seguro de tu llamado, seguro de tu elección, tú estarás ¿qué? Confiado, y podrás decir como dijo Pablo: estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esté en pie, por favor, tenga la bondad. Gracias a Dios por su palabra. ¿Cuál es el llamado para ti en esta hora? Permanece en la verdadera gracia. Permanece en la verdadera gracia. Dale gracias a Dios que fuiste llamado, porque muchos han sido llamados, muchos, pero tú hasta hoy permaneces. ¿Sabes por qué? Porque a Él le plació, como dice la Escritura, escogerte para la gloria de su gracia, para la gloria de su gracia, para la gloria de Él mismo. Y démosle gracias a Él, porque hoy el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y porque tenemos hoy la paz de Dios que gobierna nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita. Señor, te doy gracias por cada creyente de esta congregación, cada amigo que ha venido hoy a escuchar tu palabra y que ha escuchado que esa gracia verdadera también puede salvarlo a él en esta mañana. Que ese mensaje que ha sido predicado puede ser un aviso, un mensaje a su conciencia, a su corazón, que lo despierte y pueda reconocer que Dios lo está llamando, lo está eligiendo para esta salvación gloriosa. Señor, te damos gracias por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, pero también por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Señor, que esta palabra nos haya confortado, pero también nos exhorte a permanecer firmes en la gracia soberana. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.